Estemos atentos a lo que compartimos y predicamos para que no haya confusión, porque los tiempos son difíciles, son complicados. Son tiempos complicados y estamos cómodos, ¿saben? En nuestra situación de cristianos nos sentimos cómodos y no siempre es una buena cosa sentirse cómodo. Hay que estar atento, escuchar, escudriñar la Escritura para que podamos entenderla con claridad, porque hay muchas confusiones. Y yo les voy a hablar hoy de una que ha traído unas tremendas, incluso dos grandes divisiones y una tercera que debe estar a punto de producirse entre los creyentes. Hoy en día sabemos, y usted lo ha escuchado, las grandes discusiones, controversias que hay sobre principios fundamentales, sobre doctrinas. Y yo quiero hablarles hoy de la fe y las obras, que ha traído tremendas guerras, tremendos conflictos, una cosa tan sencilla como la fe y las obras, pero al no entender o comprender bien los fundamentos, se crean doctrinas basadas en esta cosa, en la gracia, la fe o en las obras, y al final acabamos en conflictos que no tienen por qué tenerlos, porque la Biblia es bien clara para todo. Por lo tanto, si sabemos explicar nuestra fe, nuestras convicciones, ofrecemos defensa sobre ellas con fundamentos bíblicos, no interpretados, sino que la Biblia misma las interprete. Porque claro, la gente interpreta cosas de la Biblia sin buscar la interpretación en otros textos que pueden corroborar lo que pensamos o no pensamos. Y si estamos equivocados, tenemos que estar dispuestos a cambiar. Y si no, pues tenemos que afirmarnos en nuestras convicciones. Y hoy hablamos de la fe y las obras, porque es un problema todavía hoy en el tiempo presente. Y es un asunto que ha traído grandes controversias en el mismo tiempo de Jesús, por ejemplo. O sea, sigue siendo un problema que a los hombres nos cuesta mucho mantener el equilibrio entre la fe y las obras, entre la salvación, la perdición, entre cualquiera de las doctrinas. Hay unas tremendas controversias por no mantener el equilibrio. El equilibrio es lo que nosotros tenemos que buscar en las Escrituras. Porque una palabra aparentemente dice una cosa y por otro lado dice otra. Hay que buscar el equilibrio en el resto de las Escrituras. Y es por eso que acabamos con conflictos y contiendas tremendas. Y esta lucha ha existido siempre, en todos los tiempos, y especialmente desde que se estableció el pueblo de Israel. Antes eran los patriarcas, ellos tenían la palabra, ellos tenían la razón, ellos caminaban por la tierra hasta que se formó el pueblo de Israel y se les dio una ley que tipifica las obras. Porque Dios dijo, si cumplís la ley, seréis salvos, tendréis mis beneficios. Pero Dios le dio la ley sabiendo que es imposible cumplir la ley, para después intervenir por medio de Jesucristo la gracia entre ellos. Y esto trajo un problema. Así que la imposibilidad de hacer cumplir la ley hizo que la intervención divina llegara por el pacto de la gracia. Y cuando los sacó de las obras a la gracia, hubo un tremendo problema, una división grandiosa, ya que Jesús era el reformador, el primer reformador protestante, por decirlo de alguna manera. La iglesia judía, el pueblo judío había establecido ya su forma de culto a través del tiempo de Moisés y de todo el tiempo posterior desde Moisés hasta la venida de Jesús. Había establecido sus principios, sus fundamentos, sus liturgias basadas en los méritos de ellos, sacrificar el cordero, sacrificar las cosechas, sacrificar parte de sus vidas, su tiempo. Era todo un proyecto de obra, pero el que pecaba en un punto se hace culpable de todas. Por lo tanto, no vale cumplir todas y fallar en una, porque esa una te hace culpable de todas. Esto es muy importante que se entienda cuando nosotros juzgamos a la gente. Nosotros decimos, es que fulano es o fulana es mentiroso o otra cosa, y nosotros le juzgamos como peor que los demás, pero en realidad tú que juzgas en cualquiera de los demás mandamientos que falles, eres culpable de todos. Es decir, si difamas,
que es un pecado, eres culpable de adulterio, de fornicación, de idolatría, de hechicería, de todos te caigan encima. Porque Dios quiere que nadie tenga méritos en su salvación. Y por lo tanto, Él establece la imposibilidad de cumplir la ley por alguien que sea nacido de pecado. Y todos somos culpables y todos debemos recurrir a la gracia. Y Dios hace eso, trae la gracia a través de Jesús. Las obras siempre son más valoradas y trajo esto un conflicto tremendo entre los judíos. Cuando Jesús se presentó, usted sabe que le crucificaron, independientemente de todos los misterios que hay en la crucifixión. Lo cierto es que históricamente les molestó que viniera alguien a ofrecerles gratis la salvación. Y ellos prefieren las obras. Ellos prefieren las obras. ¿Por qué? Porque las obras son siempre usadas por las grandes religiones, porque son mucho más fácil para manipular a la gente. Aparte de que algunos crean que las obras son meritorias para salvación y lo estén convencidos espiritualmente porque así lo piensan, aunque estén equivocados, pero son honestos. Pero la mayoría de la gente prefiere que tratar con las obras a la gente porque es más fácil manipularles. Si yo te digo que aunque no ofrendes, la gracia de Dios puede estar sobre tu vida, es mucho más difícil que consigamos una buena ofrenda si yo te digo si no ofrendas vas al infierno de cabeza. Porque al final el miedo entra en la gente. Nos han metido el miedo con el virus, nos han metido el miedo con todos y también nos metieron el miedo con las obras. Y por eso vino esta gran revolución que trajo Jesús. A las obras de la ley les antepuso la gracia por la fe. Y ahí tenemos la lucha. Y ahí tenemos la gran división. Muchísimos judíos no siguieron a Jesús, muchísimos judíos no quisieron aceptar la salvación por gracia, gratuitamente por los méritos de Cristo, y se quedaron con las obras de la ley y siguieron manipulando al pueblo con el tema de la ley y de las obras. Porque el pueblo era temeroso y se creó una gran división. La gracia, que es gratuidad de Dios para nosotros, es una molestia para los seres humanos, para todos. Porque por alguna razón que podemos despiezar, si quieres, psicológicamente, pero incomprensible, la gente quiere tener participación en todo. Y es por eso que personas se discuten en la iglesia porque quieren participar. Y es bueno querer participar. Pero querer participar para que te den el cargo es malo. Querer participar para bendecir, para ayudar, para glorificar a Dios es bueno. Pero querer participar para que te den el cargo, para conseguir un propósito es malo. Eso pasa con la ley de Dios. Querer participar en la obra de Dios es bueno, pero querer participar para ganarte la salvación es malo. Y es por eso que tenemos que entender que las obras y la fe van juntas de la mano y están creando un tremendo problema por la falta de entendimiento. Un tremendo problema. Ya les digo, a Jesús lo crucificaron porque estableció el pacto de la gracia, de la salvación por gracia gratuitamente y por fe, en lugar de por la ley y por las obras. Y partió en dos toda la comunidad judía. Y se estableció la iglesia del Señor y se establecieron y siguieron los judaizantes haciendo su trabajo judío. Lo cierto es, y siempre tienen que mirar esto, es que lo que Jesús hizo, que es de Dios, permanece y los judíos desaparecieron en ese tiempo. Hoy están por la gracia de Dios, porque los ingleses que aceptaron la gracia de Dios, les devolvieron el país en su tiempo. Y por la gracia de Dios y por las palabras proféticas. Pero recuerden que el judaísmo pereció, porque las obras no pueden alcanzar nunca el beneplácito de Dios. Sin embargo, la iglesia de Cristo sigue creciendo y multiplicándose. Así que los judíos crucificaron al reformador. Ellos estaban en las obras y el reformador, que es Cristo, les trae la gracia, lo crucifican. Y la historia se vuelve a repetir en el siglo XVI. Se vuelve a repetir en el
los primeros cristianos habían vencido a los judaizantes, se estableció el cristianismo como fundamento de casi toda la sociedad. Y habían vencido. Pero los que se justifican por las obras no paran, continúan siempre. Siempre. Hay gente que no puede entender que es salvo por gracia, que eres salvo por gracia, que no es que por bueno, ni por guapo, ni porque sabes más, ni por buena persona. Porque Jesús dijo, no hay ni uno bueno. Ni él. Porque le dijeron maestro bueno y dijo, no, como maestro no soy bueno, como ser humano no soy bueno. No hay ni uno bueno, solamente Dios. Queda clarísimo, hermanos, que no hay nadie bueno. Nadie es elegido ni por su bondad ni por sus capacidades. Es por la gracia soberana de Dios que elige de forma incondicional. Pero sin embargo se sigue insistiendo. ¿Y qué pasó? Pues que desde los primeros cristianos hasta el 1500, esa lucha estuvo siempre establecida en tomar el dominio. Y aparecieron la iglesia, la única que existía entonces. Los reformadores habían sido muertos, Juan Hughes, otros tantos que había antes que Lutero, los mataron porque traían la gracia en contra de las obras. Pero las obras es un gran negocio. Hablarle al pueblo de que se justifica por las obras es un gran negocio, porque la gente coge miedo. Y por eso no te dejan predicar la doctrina de la gracia. ¿Por qué? Porque es que la gente se va a sentir liberada y a ver si van a hacer barbaridades. Pues las barbaridades las hacen precisamente por no apoyarse en la gracia y apoyarse en las obras. Y no solamente las hacen las personas honestas y humildes, sino los manipuladores. Y apareció la iglesia y empezó a manipular. Este Vaticano que tenemos fue construido por León X, que comenzó a inventarse en las doctrinas de la bula. Y les asustó al pueblo. Si ustedes no dan este dinero, no podrán sacar a sus parientes del purgatorio. Doctrinas del miedo, doctrinas de las obras. Usted será salvo si pone dinero y saca de aquí a sus parientes del purgatorio. Quiero que sepan lo que les estoy hablando porque luego voy a resumir. Porque van juntas las obras y la fe. Van juntas de la mano, no van separadas. Pero cuando uno se vuelca hacia un lado o hacia otro, entonces estamos viendo este peligro. Y al final le voy a dejar que les predique Santiago, no yo, sino el apóstol Santiago, para que entendamos definitivamente que las obras y la ley, que las obras y la gracia van juntas, pero van juntas con un orden. Y es este orden que hemos comentado así por encima. Entonces, la Iglesia Católica estableció una tremenda presión sobre todos los creyentes, de tal manera que la gente se sentía condenada y venía y daba grandes cantidades. Y con eso se comenzó la obra del Vaticano que tenemos hoy en Roma. Empezó allá en el 1600. En el 1600, en el siglo XVI, empezó esta historia. Y ahí está construido en base a toda esa presión. Y hasta siempre ha sido usada de esto. Y para ayudarles a ellos estaban también los judaizantes, que tampoco afectaron la fe, la gracia y la fe, sino que insisten con las obras de la ley. Y han acompañado por todos los siglos a los católicos, de tal manera que en España se creó un tremendo conflicto y la reina Isabel la Católica les dijo o se hacen católicos o se van. Y resulta que o agarráis este error o agarráis este, uno de los dos tenéis que agarrar. En lugar de que no había nadie que estableciera. Pero vino Lutero. Entonces Lutero estableció el fundamento y comenzó la reforma protestante y protestó sobre las injusticias y sobre la salvación porque él descubrió en la Biblia que es salvo por fe. Y cuando eso le entró en su corazón que era salvo por fe y por gracia mediante la fe, no somos salvos por fe, que es una obra, sino somos salvos por gracia mediante la fe, que es un don de Dios. Y entonces Lutero comenzó la reforma y quisieron matar a Lutero. Te están ofreciendo algo gratis y tú sigues matando al que te lo ofrece porque prefieres pagar. ¿Verdad que es absurdo? En lo que es físico, nosotros quizás no haríamos tal cosa. Si me regalan algo, no mato al que me lo regala, a lo mejor.
Pero en lo que es espiritual, en lo que es clave, esencial incluso para la vida, nosotros preferimos matar a los que nos traen el mensaje puro y sencillo de la salvación por fe. Y es por eso que la Biblia nos dice que los sabios y entendidos no van a entrar en el reino de los cielos si no se humillan y son como niños. Porque ellos que son sabios y entendidos no pueden entender que son salvos por gracia mediante la fe. Y que si la gracia de Dios no opera, y lo puse estos días en el Facebook, y si la gracia de Dios no opera en tu vida, no hay nada que puedas hacer. Nada puede hacer el hombre si no le fuere dado de Dios. Palabras de Jesús. Entonces, todo lo que hacemos es de Dios. Incluso lo que es natural es una virtud de Dios, porque el hombre sin Dios, si Dios no le sopla aliento de vida, es un pedazo de barro. Polvo es y al polvo vuelve. Entonces, todo aquello que nace de nosotros viene de parte de Dios, o después de la caída y de la caída de Adán y Eva, pues también viene de parte del diablo, porque se metió ahí en la vida de los seres humanos. Pero cualquier don, si es bueno, recuerde, cualquier don, si es bueno, es gracia de Dios. Es buena dádiva, cualquier don perfecto y buena dádiva vienen de parte de Dios. Y luego las puedes usar mal o bien. Pero la gracia o la virtud o el don viene siempre por causa de Dios. Por lo tanto, nos traen la gracia y la fe y quieren matar a Lutero. Y aunque los cristianos del primer tiempo pudieron con la fuerza de los judíos y establecieron la cristiandad, después en el siglo XVI también se venció la oposición que puso los de las obras contra la gracia en esta protesta reformante que hubo incluso una inquisición por los dos bandos. Hubo una inquisición por parte de los católicos para los que no eran de la fe católica, y hubo una inquisición en el norte de Europa de los evangélicos para los que no eran evangélicos. Dos inquisiciones, de la protestante y del otro. ¿Por qué? Para defender estos dos elementos de la gracia y de las obras. Y sigue el conflicto. Y sigue el conflicto hoy en medio de la iglesia cristiana evangélica, sigue el conflicto. Porque hay todavía denominaciones que pretenden incluir obras en la salvación. Insisten R que R. Y es posible que en algún tiempo, no muy lejano, es muy difícil que hoy se establezca una batalla bélica, que fue la primera, la que ofrecieron contra Jesús, la que ofrecieron también en la Inquisición. Hoy es más difícil porque sencillamente las religiones no tienen el poder civil gubernamental y nadie puede lanzar el ejército al otro que cree lo contrario, porque no se puede, porque ya no mandamos nosotros, mandan los seculares, los que no abrazan la fe, y entonces no podemos hacer. Pero tenga seguro que si tuviéramos el mando, seguramente pronto se establecería una nueva batalla. Porque hoy existe una batalla, sin nombrar testigos de Jehová, mormones y otras denominaciones, entre el mismo propio mundo evangélico. Hoy hay una violencia verbal contra los que usan la doctrina de la gracia, la salvación por fe, la perseverancia por fe, por la gracia de Dios, sin mérito ninguno del hombre, y están siendo perseguidos por los que incorporan obra a la gracia. Recuerden que si hay algún ápice de obra de tu salvación, algún ápice de humanidad, de obra en tu salvación, entonces no es por gracia. La gracia de Dios incluye todo absolutamente.
Todo absolutamente. La perseverancia, la capacidad de salvarte, la capacidad de aceptar a Cristo, la capacidad de venir al Padre, todo. La capacidad de respirar, de compartir todo. Y si tú te atribuyes algún mérito en algo, entonces quedas fuera de la gracia. Se lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: si por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si metéis algo vuestro en vuestra salvación, habéis caído de la gracia. Y hoy hay corrientes que incorporan muchas decisiones personales como atributos propios. Es decir, yo le dije a alguien: ay, que gracias que he vuelto al Evangelio porque he estado perdido. Digo, gracias que Dios te dejó. ¿Y para qué dije eso? Gracias que Dios te dejó volver. Cuando ustedes ven al mago, aquel mago que está con Pedro, queriéndole pedir la salvación y el poder del Espíritu Santo, Pedro le dice: veo que estás en amargura y estás en raíces de amargura. Ora a Dios por si te dejara arrepentirte. Ora a Dios por si te dejara arrepentirte. Ahora, seguramente que si vas, te va a dejar. Pero recuerda que si te arrepientes no es mérito tuyo, sino que Dios te concedió esa habilidad. Eso es gracia, y decir que tú has aportado algo es obra. Y entonces, pues entonces la obra, podríamos decir, entonces la gracia y las obras no se pueden conjuntar. No es así. Tienen que ir juntas, porque sin obra es imposible demostrar la fe. Y sin fe es imposible que las obras sean aceptadas por parte de Dios. Por lo tanto, obra y fe, o fe y obra, van juntas y tienen que ocurrir continuamente. Así que Lutero, el monje católico, encontró en la Biblia su salvación y comenzó a propagar esa doctrina a través de todos los países que pudo. Le quisieron matar, no pudieron porque estaban en desacuerdo también con el papado. Los reyes de Alemania le protegieron, le cubrieron y establecieron el luteranismo o el protestantismo en esas naciones. Y de ahí a Suiza, de Suiza a Francia, y así continuamente. Lo protegieron si no lo hubieran matado también. Por el simple hecho de decir que no, que yo soy salvo por gracia. Que no tienen que ustedes cobrarle a la gente para ser salvos. Que la gente tiene que dar ofrendas por gracia, no por imposición. Que tienen que poner el diezmo si quieren, o el veintesmo, o el treintesmo, lo que quieran, por gracia, no por imposición. No pueden predicar a la gente que se enfermarán, que se pondrán enfermos, que serán malos por causa de no ofrendar. Sí, por causa de participar mal de la Santa Cena. Pero no dice en ningún sitio que uno se pone enfermo por ofrendar mal. Entonces tenemos que explicar la Escritura como está. Entonces esta gente quisieron matar a Lutero, pero el luteranismo creció. Creció sobre todo por el norte de Europa. Hubo unos grandes concilios y España decidió quedarse con el Papa de Roma, que también se quitaron de encima a un papa que había en España, porque había 3 papas entonces. Y al final unificaron la fe católica en el Papa de Roma y no lo aceptaron los que tienen los ortodoxos, que son similares, pero sin la Virgen María, y tenían su propio papa, y ahí quedó ¿cómo se llama la iglesia? Las iglesias estas, las ortodoxas. Bueno, iglesia ortodoxa, ¿no? Pero hablamos del protestantismo, que es donde yo quiero ir. Porque en el mundo cristiano evangélico hoy hay una batalla silenciosa, interna, difícil de que sea discernida por la mayoría de los cristianos, donde se incorpora a las doctrinas de la gracia méritos de los seres humanos, de obras. Y hay un conflicto, no entre el pueblo quizá, pero los líderes, ni te cuento a veces. De hecho, no se juntan, no se llaman, no se invitan a predicar. Hay una sección. Pero como no gobernamos ninguno, pues digo, pues vamos a imponer lo nuestro y matamos al resto, ¿no? Como no es posible, no hay guerra. Pero recuerden que ha habido 2 guerras. Y ha habido guerras por causa de este tipo de cosas de las doctrinas. Así que como ven, el pasado
En el pasado siempre ha habido esto. Y hoy les digo que habría conflictos si no fuera porque no tenemos ninguno el poder de las almas para convencer a la gente que somos salvos por gracia, mediante la fe, y que esto no es tuyo sino un don de Dios, y a otros que dicen que todavía si yo no incorporo mi fe no soy salvo. Entonces te atribuyes mérito y eso está ahí, con otros detalles que no quiero entrar en ellos, porque solamente es quizá válido y posible para las personas que avanzan en el conocimiento de la palabra y quieren saber un poco más. A los demás quizás les basta con saber que Jesús les ha salvado por gracia y que nunca se crean que tienen algún mérito en aquello que les ha ocurrido. Ahora bien, Santiago, que es precisamente el hombre que rompe la estructura, porque ¿cuál es el pecado de la iglesia evangélica hoy? ¿O cuál puede ser el pecado? Bueno, que somos, tanto para los que creen en las obras como para los que creen en la fe, es que somos salvos por fe, por gracia, mediante la fe, y basta. Oh, no basta. Santiago, que es el apóstol que pone a la gente con los pies en el suelo, le dice, no basta, porque muéstrame tu fe sin tus obras. Y hay una gran cantidad, inmensa cantidad de creyentes que se justifican por la fe, pero no tienen ninguna obra, ni pensado en tenerla. Y entonces pueden pensar que con esto son salvos. Pues recurrimos al apóstol Santiago para romper estos formalismos de que nos vamos a la izquierda o nos vamos a la derecha, nos vamos a los extremismos, que son los que han creado la guerra, porque la gente del pueblo pues no se ha metido en ello. Pero los extremistas, los que quieren manipular, lo quieren hacer por las obras. Porque si yo no le digo a usted que tiene que hacer algo para ser salvo, entonces, y si yo le digo a usted, por ejemplo, lo que he compartido aquí, que Dios al que capacita y al que envía capacita, yo le diré que los pastores no tienen por qué cobrar. Me estoy tirando piedras a mi tejado, pero también les digo, tienen por qué cobrar. O sea, tienen por qué tener un salario, porque el obrero es digno de su salario, pero tiene que ser de voluntad, no de sueldo. Entonces, las cosas tienen un fondo, un espíritu. Entonces, cuando usted dé algo a alguien, no se lo dé para que se lo devuelva, porque ese es mal fondo. Cuando usted le haga un favor a alguien, no se lo apunte, porque eso es mal fondo. Usted tiene que hacer las cosas de forma que libere a la persona a la que usted le da algo, le ofrenda algo, le hace un favor. Estás libre para no devolvérmelo nunca. Y no tengo por qué tenerte rencor. Ese es el principio. Porque Dios dice, yo te salvo, pero no intentes devolvérmelo. Porque si intentas devolverme el favor, estás pecando. Porque lo que yo te doy es impagable. Porque lo que yo te ofrezco es impagable. No lo podrás devolver ni con 1000 vidas que vivas, porque todas tus vidas serían nacidos bajo pecado. Lo que yo te doy a ti no tiene ninguna posibilidad de que lo devuelvas. Simplemente siéntete agradecido y obra por causa de la gracia. ¿Comprende? Te tiene que impulsar a trabajar el que Dios te ha bendecido. Y si alguien te hace un favor y quieres devolvérselo, devuélveselo por gracia, por la gracia, por gratitud, nunca porque te lo tenga que devolver. ¿Entienden? Porque si no estamos confundiendo los términos. Y eso es lo que está pasando con la Biblia. Cuando defiendes una doctrina, enseguida se está presuponiendo una actitud incorrecta. Y no es así. El apóstol Pablo viene y se lo dice a los creyentes. Capítulo 2, Santiago, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sin acepción de causas. Es decir, nunca miréis con diferencia. Y se lo explica claro. Porque si en vuestra congregación entra un señor con un anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestidos andrajosos y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís siéntate aquí en un buen lugar, le dais las preferencias y le decís al pobre no, estate tú allí al lado en pie, siéntate aquí debajo de mi estrado porque eres nadie.
Si ustedes tratan mejor a mí que al que barre la iglesia, están equivocados. Están usando un principio incorrecto. Si ustedes me ponen a mí el primer plato cuando comemos, que no lo suelen hacer porque está mi esposa allí ya controlando, si lo hacen, que no está mal, háganlo sencillamente por un acto de bondad para Dios. Pero nada más. Pero nada más. Y después pongan como quieran y pueden ponerle primero al que barre la iglesia, que son maravillosos los que barren la iglesia, por cierto. Pero bueno, voy a poner ahí como si tuviera un oficio. Bien hacen si les dan primero el plato al que entra al último, al andrajoso, al que tiene poco cargo. Bien hacen si le ponen primero antes que al pastor, porque entonces no hacen acepción de personas. Siempre, porque también ha pasado esto. Es que es tremendo, es sutil el ser humano. Yo he visto a personas compartir primero a los vamos a decir, a los pobres, a los de poca actividad en la iglesia, en vez de al pastor, pero con maldad. El pastor que trabaje, o que haga esto, o que haga, ¿entiendes? Con maldad. Y ya no sirve. Si le das al pobre antes que al rico, pero lo haces con maldad, si tú le das al pobre y dices, el rico que se pudra, ya lo estás haciendo mal, porque estás haciendo afección de persona a la inversa. ¿Entienden? Entonces no hay que hacer afección de persona ni a la inversa ni a la adversa. Sencillamente hay que compartir nuestras vidas en gratitud, en bendición al Señor y a su obra, y porque tendríamos que estar sirviendo por todo lo que Él nos ha servido. Y este es el problema. Y Santiago se lo dice, no hagáis acepción de personas. Hermanos míos, dice el versículo 5, amados, oíd. Aquí hay unos énfasis, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No los ha elegido Dios a los pobres precisamente por su incapacidad, a lo vil, a lo despreciado? ¿No ha elegido Dios a esa gente precisamente, escuchen bien, para mostrar su gracia, para que no haya ningún rico que diga, yo por rico me salvé? Entonces, ¿sabes por qué Dios te lleva a la miseria, al último, a lo último, de lo último hasta que quiebras para creer en Él? Porque así cuando salgas no seas capaz de decir que tú tuviste algún mérito. Y es por eso que tenemos que aprovechar las grandes crisis donde la gente está hundida y algunos malintencionados las aprovechan para sacar provecho, pero es cuando está la gente en una tremenda crisis donde tú puedes ayudarle. Y es cuando la gente pecó, es cuando tú puedes ayudarle. Y donde hay mucho pecado, sobreabunda la gracia. Que parece una contradicción. Entonces tiene que haber mucho pecado para que sobreabunde la gracia. No, entiéndelo bien. Donde hay mucho pecado porque lo hay, no porque se le provoca, para crear un mérito, allí tiene que sobreabundar la gracia. Entonces estamos para ayudar a los que caen, a los que están necesitados, como es lo que hizo el Señor y lo que nos dice aquí el apóstol, que nos predica Él, no predico yo. Para que sean ricos y herederos en el reino que ha prometido a los que le aman, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Cuando afrentas a la persona débil en la fe, afrentas al pobre en la fe. Cuando hay alguien que no es capaz de entender las cosas y nosotros usamos medios incorrectos y de afección de persona, estamos usando la maldad. Estamos usando maldad, afrentando al pobre. ¿No os oprimen a vosotros los ricos? Y está enseñando ahora a estos que son pobres. ¿No os oprimen a vosotros los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No son los que tienen capacidad, los que tienen poder, los que hacen estas cosas? ¿No blasfeman ellos el nombre de Dios que fue invocado por vosotros? Si en verdad cumplís la ley, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Si cumples las Escrituras, bien haces. Por eso el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
y se acaban todos los mandamientos. Se acabaron todos los mandamientos. Si eres capaz de amar al prójimo sin acepción de persona, sin acepción de raza, sin acepción de color, sin acepción de ninguna otra de las cosas que podríamos mencionar, bien haces. Pero como tampoco es posible del todo, tenemos la gracia. Tenemos que Dios sigue considerándonos salvos por su gracia. Porque el que se considera a sí mismo ya se va y luego se olvida. No, esto está en otro, perdón, me he equivocado. En verdad la cumplís. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de la ley como transgresores. Por eso el ejemplo de Jesús del publicano y el que cayó herido y vino un sacerdote, un sacerdote judío que era el que tenía la ley en sus manos, el que tenía que hacer el bien no lo hace, y un samaritano que era odiado es el que recoge al enfermo. Y Dios dice, ¿quién hizo el bien? El que vosotros consideráis que es malo es el que ha hecho el bien. Cuidado con aquellos que consideramos nosotros malos o impropios o desleales a la palabra. Cuidado si usamos estos medios, estos términos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Recordad que no pecas en uno, pecas en otro. Así que si no es por gracia, no hay salvación. Si no es por gracia, no hay salvación. Y si alguno hay religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre está en visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión. Y luego dice en el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno de vosotros tiene fe y no tiene obra? Queridos evangélicos que tenéis fe pero no tenéis obra, que no queréis poneros en marcha para hacer nada en favor de Dios, que a todo le ponemos problemas, que a todo le ponemos dificultades, que nos basta la fe para ser salvo, que Dios me amó y por la fe yo soy salvo. Pues Él aquí les pone un pero. Pero ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Es acaso realmente la fe la que salva? ¿O es la fe más las obras? Ahora, no confundas, es la fe en la obra de Cristo la que salva, y la fe y las obras se incorporan al hecho de la salvación. O sea, la obra no es meritoria, pero es necesaria, porque con ello demuestras que tienes fe. Y por eso nos pone el caso de Abraham. Si un hermano está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vete en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Realmente tienes fe? ¿Realmente eres un hombre o una mujer de fe? ¿O somos un hombre o una mujer de fe si no ponemos nuestras manos en el servicio? Realmente hay que analizárselo, hermano. Porque con esto hay discusiones por doquier con el tema de la fe y las obras. ¿Realmente una persona que tiene fe, que ha creído en Jesús, va a insistir en pecar? ¿Realmente? No, cuando le decimos que la salvación es segura, estamos hablando de lo genuino, de los que son, no de los que lo aparentan. La fe es genuina y es salva y es para siempre, es eterna para los que lo son conforme a los mandamientos que establecen las Escrituras. No porque yo me vea a alguien que se va de la iglesia o que porque era un buen creyente y pecó después, por eso la doctrina cambia. La doctrina aquí está siempre, siempre. La Biblia, cuando habla en positivo, habla siempre para los justos, para los que han recibido el Evangelio correctamente, conforme a los principios y mandamientos. No para todos, para los que reciben el Evangelio correctamente. Y por eso las doctrinas tienen este conflicto. Es que si predicas seguridad de salvación, se van a volver unos negligentes y dirán, pues me voy a pecar.
Entonces le diría esto: ¿realmente tú crees que tu fe te puede salvar si no tienes la obra, no tienes la necesidad de enderezarte en el camino de tu vida? ¿Realmente tú crees que eres salvo? Entonces esa predicación no es para ti. Si un día predicamos sobre seguridad de salvación y tú insistes en pecar, esa predicación no es para ti, olvídala, no es para ti. Es para aquellos que están intentándolo con toda buena fe, con toda confianza, pero el diablo les taladra un día y otro día la cabeza: no tienes mérito, no vas a crecer, no vas a salvarlo, no vas a ir al cielo, y pum pum, y pum pum, y pum pum, porque el diablo también está. Entonces, para ellos, para los que son honestos, tenemos que aplicar predicaciones que los afirmen. Y por eso le decimos al creyente evangélico: cuidado con el tema de que salvos por gracia mediante la fe solamente. Porque si te echas a dormir en casa y la fe no te impulsa, si el Espíritu de Dios que has recibido no te impulsa a cambiar tu vida, a cambiar tus acciones, a cambiar tus actos, a comportarte diferente, al servicio en la iglesia, pues cuidado, porque a lo mejor la predicación de salvos por gracia mediante la fe no es para ti. Porque sin fe es imposible que podamos demostrar, que sin fe es imposible que podamos hacer obra, y sin obra o con las obras es imposible, o sin obras, que podamos demostrar nuestra fe. Una persona que no ha hecho nada en el servicio, que nunca está dispuesto, ¿puede mostrar su fe? ¿En cuándo está tu fe? Si sales de la iglesia, te vas a tu casa, haces las cosas normales, naturales del mundo, no te ocupas más de la iglesia, no te preocupas, no tienes servicio, no te da igual si alguien está enfermo o no está enfermo. O sea, ¿tú realmente crees que eres salvo así? Hay mucha gente que tiene dudas con respecto a su salvación, incluso que defiendan la seguridad de la salvación. Me apunto. Porque las doctrinas son doctrinas, no son sentimientos de persona, ni acciones de persona. Las doctrinas son doctrinas. Y por eso aquí el apóstol le dice a los creyentes, que por eso hace la carta, por eso escribe la carta, porque estaban orgullosos de su fe. Y les dice: cuidado, cuidado, no vaya a ser que si vuestra fe es tan seca, tan inútil, que no sois capaz de condoleros con el que tiene hambre, ni ayudar al que está sin vestido, ni darle una palabra de esperanza, cuidado, a ver si no estás en la fe, a ver si ni siquiera eso tienes. Y lo que tienes es un virus en el cerebro, un virus en el cerebro. Porque él le dice en el 18: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces el de las obras le dice: muéstrame tu fe sin tus obras. Yo tengo obras y no estoy presumiendo de fe, por ejemplo, no yo, está poniendo el ejemplo él, ¿no? Dice: yo tengo obras y tú tienes fe. Ahora bien, muéstrame tu fe por tus obras. No tienes obras, no me puedes mostrar nada de la fe. Yo, que no te estoy presumiendo de la fe, tengo obras, con lo cual te estoy demostrando que tengo fe. ¿Entienden? Es importante que lo entiendan para que no caigamos en el error evangélico de pensar que la salvación por gracia mediante la fe es sencillamente eso y no hay que hacer nada. Sí, mire, la salvación por gracia mediante la fe tiene una obra, que es decir sí. Que Dios te ofrezca la salvación y tú digas: sí, Señor, tengo fe y confianza que tú eres mi Salvador. Cuando decimos tú eres mi Señor y Salvador, eso es una obra. Pero si tú crees que te salvas porque lo has dicho, entonces es un error, porque te salvas por gracia mediante una obra que es la fe, pero que luego el apóstol Pablo, para que no te confundan, lo aclara y dice: pero eso no es tuyo. Es un don de Dios. Cuando tú has dicho sí, es un don de Dios. Y eso vale para todo. Cuando te ofrecen un cargo, un ministerio, y tú dices sí, es porque has sido impulsado por el don de Dios de hacerlo. Si no, no sería posible, porque nadie viene al Hijo que el Padre no le enviare. Recuerden. Y les pone un ejemplo. ¿Acaso no fue justificado por las obras Abraham? Cuando Abraham existía y vivía, no había muerto Cristo,
no había sido repartido el Espíritu Santo sobre toda carne, pero Abraham oye la voz de Dios y por obedecer, no es salvo, sino que le es contado por justicia y se salva cuando el sacrificio de Cristo se cumple. 2000 y pico años o 4000 años después. Se salva, pero le es contado por justicia. Y está ahí, contado por justicia, en el seno de Abraham, esperando a que venga la redención final en Cristo Jesús. ¿No ves? Le dice a los que le están escuchando, no vemos los evangélicos que las obras, que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿No ves que obró por causa de la fe y la fe se perfecciona por causa de la obra? ¿No ves que van de la mano? ¿No ves que no sirve simplemente una doctrina? Que tenemos que englobar las dos en un solo viaje. Y se cumplió la Escritura, como dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero vuelvo a repetir, ¿dónde está el hilo? Es justificado por las obras que se hacen mediante la fe, no las obras meritorias, no las obras que tú aplicas como una ayuda para Dios. Porque si hacemos una ayuda a Dios, hacemos como hizo Abraham. Nos acostaremos con la esclava para tener un hijo según la promesa. Entonces, esa obra no ayudó para nada al cumplimiento del Evangelio. Y también dice asimismo que Rahab, la que era ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Es decir, ella tuvo fe que el pueblo de Dios era victorioso, iba a tomar la tierra, y como tengo fe, voy a obrar en favor de estos espías que llegaron allá. Y por la fe y por las obras, por lo que hizo, le fue contado por justicia. Mira, hay creyentes que se van a salvar mañana, pero que hoy se les están contando sus obras por justicia. Hay creyentes inconversos, hay personas inconversas, no creyentes, personas inconversas que están aplicando justicia, o sea, obras, buenas obras. Hay que hacer buenas obras, esto es obligatorio. Tanto si estamos en Cristo como si no, porque por un lado es por la gratitud a Dios y por otro lado es por la educación. Entonces, si hay hoy personas en la calle que están haciendo obras tan maravillosas que les son contadas por justicia, y cuando se salven, eso está en su haber. Cuando reciban a Cristo por la fe, eso está en su haber, porque les son contadas por justicia. Y le voy a decir una cosa más que ayuda a ser buena persona. En caso de que alguien no se convirtiera y no fuera al reino de los cielos, en el reino de las tinieblas también hay moradas. Y no ir al mismo sitio Hitler que alguien que está por aquí ayudando a los ancianos, bendiciéndose. No ir al mismo sitio. Es el mismo sitio, pero no es el mismo sitio. Es el mismo sitio, pero no es el mismo sufrimiento. Y los que se salvan, algunos, hay moradas, estarán cerquita de la alabanza y de la gloria de Dios, y otros estarán más lejos, pero estarán en el reino de Dios. Es decir, porque la Biblia sí nos dice que hay un juicio por obras. Los creyentes serán juzgados por sus obras y cada uno tendrá su morada dependiendo de las obras que haya hecho en la tierra. Y el buen creyente llegará a la presencia de Dios y devolverá su corona y todo el beneficio de sus obras se las entregará al Señor. Pero el Señor, en su gratitud y en su bondad, establecerá la morada de cada uno de nosotros, dependiendo de su gracia. Y seremos juzgados por lo que hemos hecho. Y también los inconversos serán juzgados por lo que han hecho. Pero como serán juzgados en un juicio final por haber rechazado a Jesús, bueno, será el infierno. Será menos dolor, pero será dolor toda la vida. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Que hay moradas, lugares de tormento, de diferente intensidad. Y hay lugares de gloria
para los creyentes, para los que se salvan, hay de diferente intensidad. Y por eso tenemos que, no por competencia, tenemos que obedecer a lo que el Evangelio nos ofrece en el día de hoy. Salvos por fe, pero obremos. Ponga las manos en el arado, que se lo dice la Escritura más de una vez, hermano, que hay muchas doctrinas que se tienen que complementar con otras. No es digno de mí quien no pone la mano en el arado, quien la pone en el arado y mira para atrás y se vuelve, no es digno de mí. Entonces tenemos que entender que tenemos que tomar nuestra cruz, que significa obrar y pagar las consecuencias. Tenemos Jeremías, me parece que también lo he puesto en Facebook. Jeremías quería dejar de predicar el Evangelio. No tengo más ganas de compartir. Predicar tu palabra me trae nada más que conflictos y problemas. No quiero seguir hablándoles de ti. Pero dice, me sedujiste y fue seducido. Un fuego dentro de mí no pude controlar. Y Dios le convence porque el fuego de Dios está en él. Es un hombre que está viviendo bien por fe y por gracia, pero también pone sus manos en el arado y no desobedece el llamado de Dios. Y todos los creyentes que han sido salvos por gracia mediante la fe están llamados a poner sus manos en el arado y a servir, porque entonces nos constituimos mayordomos de Dios. Y al ser mayordomos, ninguno de nosotros tiene autoridad sobre nuestra vida. Conforme empieza a fluir el llamado, comencemos a contestar. Así que para concluir, la fe es la obra de Dios en Cristo Jesús que nos es favorable y que nos debe impulsar al servicio. Y esa fe es correcta. La fe que te invita a pecar no es correcta. La fe por gracia que dicen algunos que te invita a vivir una vida en el mundo no es correcta. Y la fe que te invita a sentarte en casa y a no servir no es correcta. Por lo tanto, afinemos en nuestra salvación. Y por eso el apóstol dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque tiene matices y necesitamos entenderlos todos para no quedarnos fuera de la bendición que Dios tiene para aquellos que aman su venida y cumplen su palabra. Amén. Recuerden, fe y obras. La fe por sí sola no salva, las obras por sí sola tampoco. Tiene que haber fe y las fees traen consecuencias de obrar. Y si no traen ganas de obrar es porque hay un fallo en la fe. Tenemos que revisarnos. Amén. Que el Señor les bendiga y vamos a orar para terminar. Luego tenemos la comida, que es el alimento de nuestro cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos comprender tu palabra, Señor. Y queremos saber que somos salvos, por supuesto, por gracia, mediante la fe, que es un don tuyo que has puesto en nosotros. Al mismo tiempo, Señor, queremos y sabemos que esa fe nos impulsa a servirte, a hacer algo para ti, Señor. No por recompensa, no porque podamos pagar, simplemente porque necesitamos sentirnos útiles delante de tu presencia. Y aunque somos útiles para ti, sin nada que hagamos, no obstante, Señor, nosotros queremos obrar de manera que podamos agradarte, más si cabe que no es posible, Señor. Derrama tu bendición sobre este pueblo, Señor, y llénanos de confianza para lo que hacemos y para lo que creemos, para impartir tu palabra, para seguir predicando el Evangelio, para seguir diciéndole a todos aquellos que en Él creen que tienen vida eterna. Y después, Señor, los dirigiremos en la responsabilidad de tomar manos en el servicio. Porque así es como tú has hecho, Señor. Tú tuviste fe de salvar a la humanidad, a los escogidos, y también tuviste fe, Señor, de manera que obraste en consecuencia de esa fe. Y eso queremos aprender de ti, Señor. Derrama tu bendición sobre este pueblo, llénanos de tu gracia, de tu misericordia, enséñanos a ser conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Que el Señor les bendiga.